Hola y bienvenidos a la segunda parte de unidad número 1. En la primera parte de esta unidad vimos, gracias a unos cuantos diálogos, cómo se formula y usa el verbo to be en inglés. En cada uno de estos diálogos el verbo to be estaba marcado en rojo y se puede ver fácilmente. Ahora en esta segunda parte vamos a ver cómo conjugamos el verbo to be en su forma positiva, también en la forma negativa y cómo formulamos preguntas con este verbo. Nos va a ayudar la tabla que vemos aquí. La tabla está hecha en 4 partes. La primera parte es positive o la forma positiva del verbo. La segunda parte, negative, es la forma negativa del verbo. La tercera parte, question, es la forma interrogativa del verbo. Y al final tenemos short answer, que es la respuesta corta que se puede dar a las preguntas. Vamos a empezar con la forma positiva del verbo to be. Pero antes de esto, vamos a explicar qué exactamente significa este verbo. En inglés, el significado del verbo to be corresponde a los verbos ser y estar en español. Además, en inglés expresamos la edad de la gente también con el verbo to be. Eso significa que aquí con un verbo, en inglés con un verbo, podemos expresar los 3 sentidos de estos verbos: ser, estar y tener. Vamos a ver la forma positiva del verbo. ¿Qué significa y cómo se formula? I am, I'm, yo soy. You are, you're, tú eres. He is, his, él es. She is, she's, ella es. It is, it's. Esta forma no existe en español y significa esto es o ello es. Presenta objetos y no personas. They are, we are, we're, nosotros somos. You are, you're, vosotros sois. They are, they're, ellos son. Podéis ver que tenemos dos formas del verbo. La primera es la forma larga del verbo que está al principio y la segunda es la forma corta del verbo que está entre las paréntesis. Significan exactamente lo mismo, pero se pueden usar como a nosotros nos guste. Vamos a repetir una vez más. I am, I'm, yo soy. You are, you're, tú eres. He is, his, él es. She is, she's, ella es. It is, it's, esto es o ello es. We are, we're, nosotros somos. You are, you're, vosotros sois. They are, they're, ellos son. Podéis ver que falta la forma de usted y también de ustedes en esta tabla. Esto es porque en inglés no existen estas dos formas y se expresan mediante you are, your, para usted, el singular, y you are, your, para ustedes, el plural. O la forma para usted y ustedes es exactamente la misma y se expresa mediante you are o your. Vamos a ver ahora las formas negativas del verbo. Para hacer la forma negativa de este verbo, ponemos la negación después del verbo mismo. I am not o I'm not. You are not. You aren't. He is not. He isn't. She is not. She isn't. It is not. It isn't. We are not.
we aren't, you are not, you aren't, they are not, they aren't. Aquí también tenemos una forma larga y una forma corta del negativo. ¿Qué significan en español? I am not, I'm not, yo no soy. You are not, you aren't, tú no eres. He is not, he isn't, él no es. She is not, she isn't, ella no es. It is not, it isn't, esto o ello no es. We are not, we aren't, nosotros no somos. You are not, you aren't, vosotros no sois. They are not, they aren't, ellos no son. Continuamos con la forma interrogativa o question. La forma interrogativa se formula de una manera muy interesante. Para hacerla, únicamente tenemos que poner el verbo mismo delante de su pronombre. Aquí vamos a ver cómo sucede esto. Am I, soy yo, o am es el verbo, mientras que I es el pronombre. Cambiamos el lugar del verbo y del pronombre poniendo el verbo delante del pronombre y así ya formulamos la forma interrogativa. Are you, eres tú, también el verbo delante del pronombre. Is he, es él, el verbo is delante del pronombre he. Is she, es ella, is el verbo y el pronombre she. Is it, es ello o es esto, is el verbo, it el pronombre. Are we, somos nosotros, are el verbo, we el pronombre. Are you, sois vosotros, y al fin, are they, son ellos. Entonces, para hacer una pregunta, siempre ponemos el verbo delante de su pronombre. Y al fin, ¿cómo hacemos las respuestas cortas? Tenemos respuestas positivas y negativas en cada caso. Yes, I am. Sí, lo soy. No, I'm not. No, no lo soy. Yes, I am. No, I'm not. Sí, lo soy. No, no lo soy. Yes, he is. Sí, él es. No, he isn't. No, él es no es. No, he isn't. No, él no es. Yes, she is. Sí, ella es. No, she isn't. No, ella no es. Yes, it is. Sí, esto es. No, it isn't. No, esto no es. Yes, we are. Sí, nosotros somos. No, we aren't. No, nosotros no somos. Yes, we are. No, we aren't. Sí, nosotros somos. No, nosotros no somos. Yes, they are. Sí, ellos son. No, they aren't. No, ellos no son. Unas cuantas cosas importantes más. Podéis ver que el verbo casi no cambia. Solamente las formas de la primera persona de singular son diferentes. Aquí tenemos I am. La forma de segunda persona de singular, you are, es la misma como la primera, segunda y tercera persona de plural. We are, you are, they are.
También las formas de tercera persona de singular son las mismas. He is, she is, it is. O siempre el verbo es is. Además de esto, en español podemos no decir yo soy y decir solamente soy. Eso significa que podemos decir directamente el verbo, mientras que en inglés esta opción no existe. Siempre cuando decimos un verbo tenemos que poner el pronombre del verbo también. Continuamos. Aquí tenemos un poco de ejercicio con el verbo to be. Pero antes de hacerlo, vamos a ver la parte izquierda, que pone abajo, debajo de las fotos. I am a man. ¿Qué significa? Correcto. Yo soy un hombre o yo soy hombre. Am es el verbo aquí. We are friends. Nosotros somos amigas. We are friends. It's a car. Este es un coche. It's a car. It's sunny. Hace sol. It's sunny. Bueno, entonces, en estas oraciones, primero está el pronombre y después está el verbo. Cada vez el pronombre nos dice cómo vamos a conjugar el verbo. Vamos a probar a hacer lo mismo en las oraciones a la izquierda. The manager not in the office. O el empresario no en la oficina. ¿Qué necesitamos aquí? El empresario no está en la oficina. O está es la forma de tercera persona singular. The manager o el empresario es él. O en inglés, he. Entonces, para he vamos a usar is. Correcto. The manager is not in the office. Abajo. The students at school. Los estudiantes en la escuela. ¿Qué significa esto? Que necesitamos la forma de ellos o en inglés they. The students son ellos, they. ¿Y cómo es la forma del verbo? Correcto. Are. The students are at school today. María from Brazil. O María de Brasil. ¿Cuál es la forma del verbo que necesitamos? Correcto. María is from Brazil. María es de Brasil. Abajo. I, a football fan. O yo, aficionado al fútbol. ¿Cuál es la forma para yo? Correcto. Am. I am a football fan. Yo soy aficionado al fútbol. Yo estoy aficionado al fútbol. It's sunny today. Hace sol hoy. Lo interesante aquí es que en español expresamos esta frase con el verbo hacer, mientras que aquí tenemos que usar el verbo to be, pero it en esta oración nos dice cuál será la forma del verbo. ¿Y cuál es? Correcto, is. It is sunny today. They in the car. Ellos en el coche. ¿Cuál es la forma? They are in the car. Ellos están en el coche. His bag in the classroom. Su cartera en el aula. Y la forma es is. Claro. His bag is in the classroom. O su cartera está, ella está, en el aula. You from Sheffield. Usted de Sheffield. Aquí tenemos la forma are. Are you from Sheffield? ¿Es usted de Sheffield? I'm not your friend. Yo no
tu amigo. ¿Cuál es la forma de yo? Sí, am. I am not your friend. Yo no soy tu amigo. Y al fin, hey John, we here. We, ¿cuál es la forma? Are. Muy bien. Hi John, we are here. Gracias. Continuamos con la página siguiente. Aquí tenemos make negative sentences with the correct form of the verb to be. Tenemos que hacer las formas negativas de estas oraciones. Pero antes de hacerlo, vamos a ver los dibujos que están a la izquierda y las fotos también. She is a woman. ¿Qué significa? Muy bien, ella es una mujer. It's cold. Hace frío. It's cold. Hace frío. They are married. Ellos están casados. They are married. They are at home. Ellos están en casa. They are at home. Y la palabra home significa casa. Repetimos. Home, casa. Ahora, ¿cómo se hace la forma negativa del verbo to be? Os puedo recordar que ponemos la negación delante o detrás del verbo. Sí, claro, la ponemos detrás del verbo. Entonces, it is cold today y la forma negativa es correcto. It isn't cold today. Después, I'm at home tonight. Y la forma negativa, correcto. I'm not at home tonight. Muy bien. They are students. Y, muy bien. They aren't students. Perfecto. Mike is the new teacher. La forma negativa, Mike isn't the new teacher. My name is Peter. La forma negativa, my name isn't Peter. We are from Italy. La forma negativa, we aren't from Italy. That's right. Y la forma negativa, that isn't right. Muy bien. They are married. La forma negativa, they aren't married. She is an English teacher. La forma negativa, she isn't an English teacher. Muy bien. Vamos a ver cómo hicimos exactamente estas oraciones. En cada una de ellas pusimos la negación después del verbo mismo, ¿no? En la mayoría de los casos usamos la forma corta de negación o del verbo para pronunciar más fácilmente la oración. Vamos a ver qué significan. It is cold today. Hace frío hoy. Repetimos. It is cold today. Y la forma negativa. It isn't cold today. Repetimos. It isn't cold today. No hace frío hoy. I'm at home tonight. Estoy en casa esta noche. Repetimos. I am at home tonight. Estoy en casa esta noche. La forma negativa. I am not at home tonight. I am not at home tonight. No estoy en casa esta noche. Abajo. They are students. Ellos son estudiantes. They are students. La forma negativa. They aren't students. Repiten, por favor. They aren't students. Mike is the new teacher. Mike es el nuevo profesor. Mike is the new teacher. La forma negativa. Mike isn't the new teacher. Repetimos. Mike isn't the new teacher.
My name is Peter. Mi nombre es Peter. Repetimos. My name is Peter. La forma negativa. My name isn't Peter. Mi nombre no es Peter. My name isn't Peter. We are from Italy. Nosotros somos de Italia. Repetimos. We are from Italy. La forma negativa. We aren't from Italy. Nosotros no somos de Italia. Repetimos. We aren't from Italy. Muy bien. That's right. Exacto. That's right. Exacto. Repetimos una vez más. That's right. Y la forma negativa. That isn't right. No es exacto. That isn't right. Repetimos una vez más. That isn't right. Abajo. They are married. Ellos están casados. Repetimos. They are married. La forma negativa. They aren't married. Ellos no están casados. They aren't married. She is an English teacher. Ella es profesora de inglés. Repetimos. She is an English teacher. She isn't an English teacher. Ella no es profesora de inglés. She isn't an English teacher. Gracias. Continuamos. Aquí tenemos make questions with the correct form of the verb to be. Tenemos que formular preguntas con la forma correcta del verbo. Pero antes de hacerlo, vamos a ver las fotos y los dibujos que tenemos a la izquierda. ¿Qué dicen? We are a family. Nosotros somos familia. Repetimos. We are a family. Family, familia. Family. They are managers. Ellos son empresarios. They are managers. Repetimos. Managers, empresarios. Abajo tenemos dos dibujos. El primer dibujo dice right, que significa verdadero o correcto. Repetimos. Right, verdadero. Right, verdadero. Al lado tenemos wrong, falso. Repetimos. Wrong, falso. Wrong. Bueno, vamos a ver si hacemos las preguntas ahora, verdaderas o falsas. Wrong or right. It is cold today. Es la primera oración. ¿Cómo hacemos, según vosotros, la forma interrogativa de esta oración? Correcto, ponemos el verbo delante del pronombre y la pregunta es Is it cold today? El verbo es is. It's cold today. Hace frío hoy. Is it cold today? Hace frío hoy. I am at home tonight. Yo estoy en casa esta noche. ¿Cuál es el verbo? Correcto, am. Y ponemos el verbo delante del pronombre. Am I at home tonight? Muy bien. They are students. Ellos son estudiantes. ¿Cuál es el verbo? Muy bien, are. Y la pregunta es, are they students? Are they students? Después, Josh is the new teacher. Josh es el nuevo profesor. Y el verbo es, muy bien, is. Lo ponemos delante de. Is Josh the new teacher? Is Josh
the new teacher. My name is Peter. Mi nombre es Peter. ¿Cuál es el verbo? Muy bien, is. Ponemos el verbo delante y la pregunta es, correcto, is my name Peter? Is my name Peter? Muy bien. We are from Italy. Nosotros somos de Italia. We are from Italy. Are es el verbo y lo ponemos delante. Are we from Italy? Are we from Italy? That's right. Correcto. That's right. ¿Cuál es el verbo? Muy bien. Aquí el verbo está en su forma corta y está presentado por la letra S. Lo ponemos delante y la pregunta es, ¿is that right? Muy bien. ¿Is that right? ¿Es esto correcto? ¿Is that right? They are married. Ellos están casados. El verbo es are, muy bien. Y la forma interrogativa. Are they married? She is an English teacher. Ella es profesora de inglés. El verbo aquí es is. Lo ponemos delante y la pregunta. Muy bien. Is she an English teacher? ¿Es ella profesora de inglés? Is she an English teacher? Continuamos, gracias. Al fin de esta unidad tenemos un texto entero y ¿qué dicen aquí? Now listen to the short text below and then read it by yourself. Tenemos que leer todo el texto. Primero lo voy a leer yo, vosotros vais a escuchar y después vais a leer solos. Pero antes de esto vamos a ver a la izquierda que tenemos. It's a university. Es una universidad. Ya que el texto está hablando de estudiantes, nos muestran el lugar donde ellos estudian. Y este lugar es una universidad. A university. Repetimos. A university. Universidad. Al lado nos muestran el país del que vienen los estudiantes. Y el nombre del país es The USA o los Estados Unidos. Repetimos. The USA. Muy bien. Abajo tenemos dos figuritas. La primera es una figura mala y abajo tenemos la palabra bad. Bad significa malo, mala. Repetimos. Bad. Al lado tenemos la palabra good. Good. Bueno, buena. Repetimos. Good. Ahora yo leo el texto y vosotros seguís conmigo el texto. Después tenéis que leer vosotros solos y responder las preguntas que tenemos al fin. Empezamos. Hi, my name's Erica. I'm 20. I'm a student at university. I'm from the USA. My friend is from Italy. His name is Paolo. He is 19 and he's a good boy. He's a student too. Today we are in a new classroom. It's sunny. The teacher is new too. He's from England. His name is Josh Brown. He's nice. And you? Are you a student? Are you from Italy? Tell me about you. Ahora os voy a traducir todo el texto para que podáis empezar después solos. Vamos a ver. Hi, my name's Erica. Hola, mi nombre es Erika. I'm 20. Tengo 20 años. I'm a student at university. Soy estudiante en la universidad. I'm from the USA. Soy de los Estados Unidos. My friend is from Italy. Mi amigo es de Italia. His name is Paolo. Su nombre es Paolo. He's 19 and he's a good boy.
Él tiene 19 años y es un muchacho bueno. He is a student too. Él es estudiante también. Today we are in a new classroom. Hoy estamos en un aula nuevo. It's sunny. Hace sol. The teacher is new too. El profesor es nuevo también. He's from England. Él es de Inglaterra. His name is Josh Brown. Su nombre es Josh Brown. He's nice. Él es simpático. And you? ¿Y vosotros? Are you a student? And you? ¿Y tú? Are you a student? ¿Eres estudiante? Are you from Italy? ¿Eres de Italia? Tell me about you. Cuéntame de ti. Gracias por la unidad. Este es el final de unidad número 1. Gracias por su asistencia y no se olviden de completar los ejercicios que siguen después de la unidad.